Seguimos con mucho más del contenido del número uno y en este momento pues recibimos a nuestro querido doctor Franklin Peña para hablar de todo respecto a la planificación, recuperación de una cirugía plástica, pero estoy más que bien acompañada con mi querida Violeta Ramírez también. Gracias. Doctor, un placer. Bienvenido, Mucho doctor. gusto, encantado de estar con ustedes y con los amigos y amigas que diariamente ven este programa. Y bueno, algo muy importante a la hora de realizarse una cirugía. Ya estamos con la cirugía, con la fecha y todo. ¿Cuáles son los exámenes? Muy importante el preoperatorio. Hay exámenes que se deben de llevar a cabo y regularmente a los pacientes que son sanos, aparentemente se le hacen 12 pruebas. Hemograma, glicemia, urea, creatinina. Son pruebas para ver que el paciente no tenga anemia, que sus riñones estén funcionando bien, que no tenga diabetes. Y eso es lo principal. Luego una evaluación del cardiólogo para verificar que su corazón, la presión estén bien. Y la evaluación preanestésica con un anestesiólogo para verificar que el paciente se puede someter a un proceso anestésico. Siempre es necesario visitar el cardiólogo, por ejemplo, las personas que sufren de asma también. ¿Cómo es ese Es muy proceso? importante, un paciente no se lleva a cirugía sin antes ser visto por un cardiólogo. Y si alguien sufre de asma o si fuma, necesita una evaluación por el neumólogo, hacerse una espirometría para ver la función de los pulmones y que un neumólogo, que es el especialista de los pulmones, verifique que sus pulmones están en óptimas condiciones para la cirugía. Y en el caso de otros especialistas, por ejemplo, ¿cuándo se debe visitar un endocrinólogo, un hematólogo? Siempre que un paciente sufre de diabetes, debe ser evaluado por un endocrinólogo, que es el encargado de verificar que no solamente de si sufre de diabetes, sino si sufre también de la tiroides, debe de verlo un endocrinólogo para ajustar los medicamentos a dosis adecuadas para una cirugía. Y que el médico endocrinólogo vea a este paciente previo a la cirugía por si después de la operación presenta algún cambio de hormonas tiroideas o de la glicemia, se pueda controlar fácilmente. Perfecto, ya tengo todos mis análisis pues en lugar, todo me dio positivo, ya falta solo un día para mi cirugía plástica. ¿Cuál es el proceso de ese día antes y el mismo día de la cirugía minutos antes, doctor? Muy importante, el día antes de la operación, lo primero es que el paciente no puede tomar alcohol. Si toma algún medicamento, cualquiera que sea, no debe tener aspirina o comunicarnos que ha tomado algún medicamento para algo. Y la noche previa, no comer ni tomar nada después de las 10 de la noche. Los pacientes regularmente se les recomienda que cenen a las 7, 8 de la noche del día previo a la cirugía y ya después de las 10 de la noche no comer ni tomar nada. Debe de estar en ayunas por lo menos por 10 horas antes de una cirugía. De modo que con el proceso anestésico no voy a tener riesgo de vómitos, de náusea en el proceso de la cirugía. Bueno, y en el caso, por ejemplo, cuando hay que tomar vacaciones, cuando nos desplazamos a otro país, ¿qué cantidad de días? ¿Cómo sería ese Es proceso? muy importante, no puede venir un paciente de Estados Unidos, de Europa, llega hoy en un avión y se pone mañana en el quirófano, no es posible. Necesita tener un tiempo de espera, 2, 3, 4 días, dependiendo del destino del que viene. Y también un tiempo para hacerse los análisis, ser evaluada por el médico, por el anestesiólogo, por el cardiólogo. De modo que el tiempo es muy importante. Un paciente debe llegar al menos 3 días previo a su cirugía y quedarse en el país 2 semanas, 15 días después de una cirugía plástica para la recuperación. De eso quería hablar porque muchas veces se hace un trabajo maravilloso con el cirujano, pero luego el paciente no lleva su disciplina del postoperatorio. ¿Cuál sería el proceso para que se cumpla a cabalidad y los resultados? Es muy importante que el paciente confíe en su médico, pero también el médico debe de confiar en el paciente. A veces los pacientes nos dicen, me voy en 15 días, y resulta que a los 10 días dicen, ay, me tengo que ir, pero le insistimos y tratamos de convencerlo de que no es factible, porque el objetivo no es solamente que un paciente se opere y ya, sino que todo el proceso salga bien. La cirugía puede salir bien hoy, pero en una semana tiene riesgos de complicarse. En 10 días tiene riesgo de que se infecte la herida si no tiene los cuidados adecuados. De modo que es muy importante que permanezca en el país 15 días cuidándose y asistiendo para ver la evolución, de modo que cuando parta no tenga que regresar ni tenga complicaciones en su país de origen. Bueno, y ya en casos puntuales, ¿qué hay que tener en cuenta ya después de una cirugía de cara, de nariz, de senos, de lipo?
Antes de decirte ese detalle, quiero que los pacientes sepan, el día de la cirugía, previo a la operación, muchos pacientes se sienten ansiosos o ansiosas, Nerviosos. nerviosos, y eso es un detalle que deben de tener en cuenta, que es normal. Es normal porque se va a someter a una cirugía plástica, es un proceso desconocido, pero deben sentir la tranquilidad de que no hay dolor en el procedimiento. Y los pacientes los tratamos desde el punto de vista anestésico. Los anestesiólogos le ofrecen un medicamento que produce sedación. Es una pastilla que se toma previo a la cirugía, una hora antes, le hace sentir muy tranquilo, como que el paciente se tomó varias botellas de vino o whisky, y con ese tema el paciente se siente relajado. Va de la habitación al quirófano relajado y dormido y regresa dormido, de modo que no va a tener ningún estrés quirúrgico durante el procedimiento ni dolor. Así que vaya tranquilo. ¿Y las curaciones, doctor? ¿Qué tan importante es que se Las lleven? curaciones y lo importante del postoperatorio es que el paciente se haga las curas regularmente. Después del segundo día de la operación, los pacientes se bañan diariamente. Hay pacientes que tienen la idea, ¿y me tengo que bañar después de una cirugía plástica? Claro, todos los días, Todos los después del días. segundo día de la operación, el paciente debe darse un baño completo, utilizar cremas, antibióticos, crema para los moretes, si hay algunos, dependiendo de la cirugía, y eso es muy fundamental para la correcta curación. Excelente, doctor. Hemos llegado a la parte final, pero nos gustaría que comparta toda la información donde lo pueden localizar. El que quiera ampliar también a través de su web esta información puede hacerlo. Es muy fácil, en Google se pone Franklin Peña y ahí puede encontrar cualquier información. Y como no, el website como drfranklinpeña.com. Y ustedes saben, en Instagram, los pacientes, es muy raro que los pacientes busquen un número en Google o algo, siempre en Instagram. Y de hecho, en Instagram pueden ver fotos de antes y después de procedimientos que realizamos y muchos tips puntuales de cómo realizarse una cirugía plástica y qué hay que tener en cuenta. Me gustaría también invitar a todos los amigos que conozcan el website de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, sodocipre.net, y en Google, Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, donde hay están todos los médicos acreditados para hacer cirugía plástica en nuestro país. Muchísimas gracias por estas informaciones, Un doctor. placer de compartir con ustedes. A ustedes no se muevan de ahí porque tenemos más del número 1.